Bueno, hola, hola. Bienvenidos a la última sesión del seminario de Magíster de este semestre. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con dos expositores, Tomás Laengle y Javier Mas. Así que nada, a disfrutar. Los dejo con Tomás Laengle, que les va a hablar sobre el estudio del pseudo movimiento browniano. Muchas gracias, Pablo. Bueno, soy Tomás Lengle, estoy trabajando en esta tesis con Abelio Sepúlveda y Santiago Saglietti. Y bueno, partamos. Hazme el clic. Ya, entonces, primero va a partir definiendo movimiento browniano, una idea más intuitiva, pues una idea más matemática. Propiedades de movimiento browniano, las propiedades en verdad que nos interesan, que bueno, tiene infinitas propiedades, vamos a estudiar solo dos. Luego vamos a ver la motivación, vamos a hacer como un juego de comparación entre el pseudo movimiento browniano y el movimiento browniano. Y después estas mismas propiedades que vimos aquí, las vamos a ver, pero para el pseudo movimiento browniano. Luego vamos a mostrar los resultados de estas propiedades y como el trabajo futuro. Entonces, el movimiento browniano es el objeto matemático que describe el movimiento aleatorio de una partícula. Ya, de hecho, lo descubrió un botánico estudiando una partícula de polen sobre alcohol y le hizo un zoom enorme y cachó que esa partícula se movía. Luego llegaron matemáticos, Wiener y otros más, que no me sé su nombre, y estudiaron o descubrieron en verdad que ese movimiento se mueve normal. Entonces se le puede considerar movimiento aleatorio por excelencia. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Aquí imagínense, tienen una partícula aquí, o bueno, tienen un puntito y un círculo. ¿Ya? Entonces, si yo lanzo un movimiento aleatorio, sea cual sea ese movimiento, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en un punto? ¿Sí? La idea es que este movimiento que yo lance aquí no tenga preferencia por ninguno. ¿Ya? O sea, todos los que están a la misma distancia tienen la misma probabilidad de ser tocados por el movimiento que yo lanzo aquí. ¿Ya? Y se preguntan cuál es el objeto que hace eso, es el movimiento browniano. Entonces, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que si yo lanzo un movimiento browniano desde aquí, me choque el área verde, sería justamente la medida del área verde dividida por la medida total. Unos casos favorables divididos en los casos totales. Ya, esa es una propiedad del movimiento browniano. Y bueno, a mí me gusta porque literalmente describe lo que significa el movimiento browniano. O sea, un movimiento continuo, completamente aleatorio, que de verdad no tiene preferencia por ir a ningún lado. Matemáticamente lo definimos de esta forma. Es un proceso estocástico que parte en cero, que eso en verdad tampoco es tan importante. Lo que sí es importante es que tiene incrementos independientes y sobre todo que esos incrementos son normales. ¿Ya? Y sobre todo que su varianza es T menos S, las distancias. Otra manera de definirlo, que es como la que me gusta a mí, que es escribirlo como una combinación lineal entre variables normales y una base en H01 le puse. En verdad es un puente browniano, pero va a servir como lo mismo. ¿Ya? Y después voy a explicar en verdad por qué me gusta más como esta definición, o por qué a mí me gusta utilizar esa definición. Ya, entonces, propiedades del movimiento browniano, lo primero que estudiamos es el módulo continuidad. Lo que más o menos describe qué tan continua es mi objeto. Ya lo compara con otra función y ve si este límite de aquí es 1. Y la idea es que el módulo de continuidad de mi función f va a ser esta función phi que encontré. Entonces, para el caso del movimiento browniano, su módulo de continuidad es justamente este de aquí. Phi de h, c, que esta constante, si no me equivoco, como raíz de 2 por un logaritmo. Y la raíz de h logaritmo de 1 partido en h. Ya, eso más o menos la idea es que el movimiento browniano es tan continua como esta función phi. Otra propiedad importante del movimiento browniano es la variación cuadrática. ¿Ya? ¿Qué me dice esta propiedad? En el fondo lo que hago es sumar los incrementos al cuadrado, ¿ya? Y mientras la norma de la partición se va a hacer. Ya es como una suma de Riemann más o menos, pero con los incrementos al cuadrado. Esa es la idea. Y, pues me parece nomás, lo importante del movimiento browniano es que es el único objeto, tal que su variación cuadrática justamente esté. ¿Ya? Ahora, el juego de comparación.
Uno de estos dos objetos es un movimiento browniano y otro es un pseudo movimiento browniano. ¿Ya? ¿Alguien podría achuntarle cuál es cuál? ¿Nadie se lo juega? ¿Este browniano? ¿Sí? ¿No? La verdad no me acuerdo. Tendría que verlo en el código. Pero si no me equivoco, este es el movimiento browniano y este es el pseudo movimiento browniano. Creo que sí. ¿Ya? Eh, pero, ¿cuál es la importancia de esto? Que si se ven, los objetos se ven iguales. Ya macroscópicamente se ven iguales. Y la idea en verdad va a ser estudiar justamente por qué se ven iguales. ¿Ya? Entonces aquí les presento el pseudo movimiento browniano, que es justamente la misma definición de antes, que había puesto en el movimiento browniano, pero aquí no son normales. Esas alfa no son normales, sino que simplemente mantienen sus correlaciones. ¿Ya? ¿Cuál fue el juego que hicimos, en verdad? Imagínense más o menos un Jenga. ¿Ya? Sobre el Jenga están todas las propiedades del movimiento browniano. Continuidad, variación cuadrática, dimensión, qué sé yo. Y la idea que hicimos fue como tratar de sacar piezas y ver qué propiedades se nos caen de ese Jenga. ¿Ya? Y la pieza que sacamos fue normales, ya no son normales, sacamos esa pieza, pero mantuvimos la pieza de las correlaciones. Y queremos estudiar qué propiedades se nos cayeron de ese Jenga. ¿Ya? Si se nos cae, por ejemplo, la continuidad, estamos más o menos cagados porque, bueno, sin continuidad es peludo trabajar. Entonces, ese fue como el juego que hicimos y vamos a estudiar este objeto, que es casi un movimiento browniano, que bueno, es un pseudo movimiento browniano. ¿Ya? Ese fue el juego que hicimos y bueno, queremos estudiar. Ya, bueno, más o menos lo que acabo de decir, que buscamos entender las propiedades del movimiento browniano o del pseudo movimiento browniano y más adelante del GFF, voy a ir para allá al final, explicar qué es eso. Y sobre todo, qué propiedades de movimiento browniano y post-GFF son intrínsecas de las variables normales. O sea, si yo saco esas variables normales, qué propiedades se mantienen y qué propiedades cambiaron. En el caso del módulo de continuidad, vimos que se mantiene igual. O sea, es igual de continuo que un movimiento browniano. Y su modelo de continuidad es justamente el mismo. Excepto creo que la constante cambiaba a solamente raíz de 2. Era como la única, pero esencialmente lo mismo. La variación cuadrática demostramos que es 0, lo cual era completamente lógico, no podía ser t, porque el único objeto que tiene variación cuadrática t es el movimiento browniano. Así que perfecto, todo en orden. Y estudiamos esas dos propiedades en una dimensión. Entonces ahora lo que queremos hacer es pasar a dos dimensiones, a Gaussian Free Field. ¿Ya? ¿Qué sería Gaussian Free Field? Sería la generalización del movimiento browniano, ahora con dos dimensiones de tiempo. ¿Ya? Otra forma de verlo es también como una variable aleatoria normal en espacios de Hilbert. Y como a mí me gusta verlo, es escribirlo de esa forma. ¿Ya? Como unos alfa E, alfa por n, donde n ahora es base de H02, H01 en R2. ¿Ya? Entonces les presento el pseudo Gaussian Free Field, que ahora es exactamente el mismo objeto, pero donde esta base ahora está en H01 con R, en R2. ¿Ya? Entonces, el plot twist es que el enfoque de la tesis no es estudiar el pseudo movimiento browniano, sino que justamente es estudiar el pseudo Gaussian Free Field. ¿Ya? Y en el fondo es entender qué propiedades microscópicas o macroscópicas del Gaussian Free Field son intrínsecas de las variables aleatorias normales. O sea, si saco las variables aleatorias normales, mantengo sus correlaciones, ¿qué va a cambiar en este objeto? ¿Ya? Y específicamente vamos a estudiar los puntos altos o puntos raros del Gaussian Free Field, o del pseudo Gaussian Free Field. Y obviamente compararlos con los originales, que serían los del Gaussian Free Field. ¿Ya? Y de modo de ejemplo, ahora sí no tengo idea cuál es. Uno de estos es Gaussian Free Field y el otro es un pseudo Gaussian Free Field. ¿Ya? Si ven eso no se ve nada, ¿cierto? No, es bonito, ¿no? Pero no sirve nada verlo, la verdad. Así que bueno, eso es mi trabajo, en eso voy a dedicarme este semestre que queda. Así que muchas gracias. Gracias, Tomás. ¿Hay preguntas del público? Pregunta del público.
Yo tengo una pregunta. Cuénteme, Valito. Eh, para el pseudo Gaussian Free Field, ¿hay alguna propiedad en específico que ya hayan pensado como en comparar? Como... Sí, hasta ahora lo que queremos hacer es ver los puntos altos. Y bueno, puntos altos, en el fondo lo que así del punto alto es tenía un Gaussian Free Field, va a ser una explicación muy burda. Tenía un circulito, ya, y quería estudiar, bueno, Gaussian Free Field a todas partes. No, el Gaussian Free Field, por ejemplo, no es ni siquiera una función, es una distribución. Entonces lo que queremos, el punto alto sería los puntos para los cuales el promedio en ese circulito, al hacer el radio tender a cero, supera el 2. Esos serían los puntos altos o puntos raros. Y esas son las propiedades que queremos estudiar, como justamente la dimensión de Hausdorff de estos puntos raros. Esa es la propiedad que vamos a estudiar del Gaussian Free Field. Gracias, Tomás. Placer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y en la imagen? ¿Cuál es la imagen de los... No me acuerdo. ¿Cuál es cuál? No. De eso no me acuerdo. Porque esta la saqué antes. Yo creo que la de la izquierda es el Gaussian Free Field, Tiene cara de Gaussian Free Field. porque el otro tiene como muchos puntos. Puede ser. Es sí. Tiene data el hombre. Contratado. Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradezcamos a Tomás de nuevo. Muchas gracias. Era... Que pase el desgraciado. Oh, ¿te escuchan, eh? No sé. No. Bueno, Sí. vamos con la segunda charla de hoy, que la va a hacer Javier Mas y nos va a hablar sobre límites Minfield de redes neuronales equivariantes. Adelante, Javier. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, como dijo Pablo, soy Javier Mas y les voy a hablar un poco de lo que he trabajado durante este año en mi tesis, que es lo que, bueno, título por el momento es límites Minfield de redes equivariantes, pero ya van a ver un poco qué significa cada palabra del título. O sea, qué significa Minfield, qué significa una red neuronal y qué es que la red neuronal sea equivariante. Así que vamos a partir un poco viendo cada una de las distintas cosas. Vamos a partir introduciendo qué es una red neuronal, más o menos qué tipo de problemas estamos tratando de atacar con ellas. Después vamos a entender, porque las redes neuronales son complicadas, vamos a entender qué es un límite de entrenamiento de la red neuronal. Es una forma de simplificar la comprensión que tenemos de este modelo raro que son las redes neuronales. Vamos a introducir qué es una red neuronal equivariante y después vamos a ver un poco los resultados que hemos sacado en base a la mezcla que estamos tratando de hacer entre estos dos contextos, que vienen uno del área de, bueno, la teoría Minfield de distintas cosas y otro que viene del Machine Learning clásico. Así que primero, antes que nada, vamos a ver qué es un problema de aprendizaje genérico, en el que, o sea, un aprendizaje supervisado en particular es un problema en que tenemos un espacio en el que viven nuestros datos y un espacio en el que viven nuestras etiquetas. Tenemos datos, por ejemplo, fotos, y cada uno viene etiquetado con una etiqueta que dice que esta foto tiene un gato, esta foto tiene un computador, etc. Y ese tipo de relaciones las vamos a codificar como que fuera una ley de probabilidad conjunta en este espacio de tuplas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de ley de probabilidad sería tomar, porque acá la foto de un gato tiene, o sea, una cierta foto tiene probabilidad un medio de que sea diga gato o probabilidad un medio que diga computador, no sé. Pero es la forma intrínseca en la que vienen etiquetados los datos. O sea, tenemos un espacio de fotos, esas fotos vienen etiquetadas de alguna forma, y esta ley pi nos codifica esa relación. A nosotros nos gustaría encontrar, mejor todavía, cuál es la relación entre los x e y a través de algún modelo. Nos gustaría nosotros generar una función que nos diga, cada foto que me llegue yo le digo, ok, esta foto es un gato, esta foto no es un gato. Entonces para ello uno se tiene que tener una forma de comparar qué tanto se parecen los resultados que uno está teniendo con su modelo, que son estos f de x de acá, qué tanto se parecen con las etiquetas reales que tenía el dato asociado.
¿cierto? Y para poder entender eso en un contexto más probabilista, uno lo que hace es decir, bueno, dado que tengo una ley en la que vienen mis datos, me gustaría poder minimizar en esperanza esta función de pérdida que se llama, en el fondo qué tan cerca están mis predicciones de mis datos. Me gustaría encontrar un modelo f en alguna cierta clase de interés. Voy a definir una clase de funciones de x ahí que sea suficientemente expresiva y voy a tratar de minimizar este riesgo de población de acá. Pero si yo conociera pi sería todo muy fácil, así que en realidad nunca voy a minimizar este problema, sino que solo voy a tener disponible una muestra de datos y en base a esa muestra voy a tratar de, a través de algún algoritmo, voy a tomar mi muestra y voy a tratar de encontrar algún modelo dentro de mi clase que me logre de alguna forma aproximar la minimización de este funcional de acá. Pero como esto no lo conozco, voy a en la práctica muchas veces simplemente tratar de minimizar el riesgo empírico. Es un problema de aprendizaje genérico, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata ahora el problema de usar redes neuronales? Las redes neuronales son un tipo de modelo nomás, son una cierta clase de modelos que se parametrizan de forma fácil, ¿ya? Son modelos que vienen capa a capa, que uno puede definir, ok, tengo ciertos, no sé, RN, RN2, RN3, etcétera, tengo distintos espacios euclidianos, y lo que hago simplemente es definirme transformaciones lineales que me llevan de uno al otro. Pero si fuera solo lineales, este sería un modelo lineal, así que para meterle un poco de complejidad, en cada capa lo que uno hace es meter una función de activación no lineal, que se llama. Esencialmente yo tomo mis datos, esto está en una notación horrible, pero lo más importante es esto de acá abajo. Tengo un dato, lo paso por una transformación afín en realidad, después lo paso por una función de activación que muchas veces es no lineal, y después repito en la siguiente capa. Y eso es lo que hago durante L capas, entonces volviendo al diagramita de acá atrás, simplemente paso capa a capa, y lo único que estoy parametrizando son las transformaciones lineales. Así que mi espacio de parámetros no es tan complicado, es un Rn a la n algo, donde estos n son básicamente espacios donde viven las matrices, ¿ya? Entonces simplemente me defino una clase de modelos que van a redes neuronales, y esta clase de modelos, la gracia es que voy a usarla para tratar de aproximar la solución a cualquier problema de aprendizaje. Eso es básicamente todo el setting de redes neuronales, y se sabe que este conjunto tiene buenas propiedades de aproximación, pero voy a ahondar un poco más en eso más adelante. Entonces, ya, sabiendo más o menos qué son las redes neuronales, ahora, ¿por qué recurrimos al límite Minfield o a los límites de entrenamiento para poder entenderlo? Aquí me baso en un montón de papers que hablan de la teoría de Minfield, de las redes neuronales shallow, que les voy a contar lo que es. Pero bueno, que se ha estudiado desde el 2018 más o menos en uno de estos 4 papers que lo introdujeron, y después se ha ido complementando a lo largo del tiempo, en particular con resultados sobre convergencia, etc. Entonces, solo como idea global y general, ¿por qué tomamos límites Minfield? Porque una red neuronal es súper compleja. O sea, teniendo, pese a que son transformaciones lineales y no linealidades entre medio, el paisaje de optimización de estas funciones puede ser horrible. Puede ser una cuestión que no tiene un montón de mínimos locales, no es convexa en ningún sentido. ¿Cómo puedo tratar de optimizar una cosa así? Entonces, la gracia es que cuando yo asumo que mi red neuronal se puede hacer muy ancha, y en particular yo puedo tomar capas, estos espacios intermedios que les dije, los puedo tomar muy anchos, entonces este paisaje de optimización como que se vuelve más lindo y uno puede hacer muchas cosas mejores en general. Un poco eso es lo que se trata de explotar con los límites de entrenamiento. Está lo que se llaman las random features, el neural tangent kernel, que es algo con lo que trabajó el área, si vieron su defensa. Y en particular nosotros estamos trabajando en el límite Minfield de redes neuronales. Entonces, y en particular trabajamos con redes neuronales shallow, que se llaman, que son redes neuronales de una pura capa oculta. Entonces es como bien fome, pero son modelos en los que en realidad yo tengo mi espacio de entrada X, pucha, lo paso a una capa intermedia, a una pura capa intermedia que tiene n unidades ocultas, ¿ya? Y después esto lo paso a un espacio de salida, ¿ya? Esto es un modelo de red neuronal de una capa, y la idea es que yo voy a tratar de tirar este n infinito para hacer que la red sea muy ancha, que tenga infinitos parámetros, ¿ya? Pero esto se modela más o menos de esta forma. Es como decir, ok, tengo n unidades distintas y cada una la paso, o sea, y este modelo en realidad es más genérico, pero cada una la paso por una transformación afín, una activación y una ponderación lineal. Pero, o sea, ponderación, un peso, ¿cierto? Y esto lo anoto con este sigma estrella. Pero en general, ¿para qué nos vamos a restringir a redes neuronales? Lo que uno hace es definir una red neuronal shallow así, y esta definición así sirve para un montón de tipos de modelos. Esto puede servir para un supervector machine o para, no sé, por lo que se llaman las radial basis function networks, o otro tipo de modelos, no sé, para evoluciones. Un montón de problemas de aprendizaje se pueden plantear con modelos de esta forma. Si se fijan, no es nada más y nada menos que integrar este sigma estrella contra la medida empírica de los parámetros. O sea, si yo me doy un conjunto de parámetros, cada una de estas unidades le asocio el peso que tiene y la matricita que está multiplicando el vector de entrada, ¿cierto? Ese θ i de ahí. Esos θ i, si tengo un conjunto de n vectores, n unidades, puedo escribir su medida empírica de esta forma, y esa medida empírica, cuando yo la integro contra esta función sigma estrella, me da exactamente lo que yo quiero. Pero entonces estoy transformando un problema que era complicado, que era súper no convexo, que tiene que ver con los parámetros y con cosas súper
enredada, lo estoy transformando en un problema que se ve más bonito, que estoy integrando una función que este sigma estrella voy a poder asumir en general que es continua, diferenciable, incluso a veces acotada, y la estoy integrando contra una medida. Entonces, estoy transformando mi problema con mi n grande, ¿cierto? Es un problema complicado. Estoy transformando en un problema donde tengo una medida que, si se fijan, es un promedio, así que cuando n tiende a infinito me da la impresión que esto va a tender a algo bonito, ¿ya? Más o menos esa es la idea, y bueno, solo como para introducirlo, aparece este espacio, o sea, todas las funciones que se pueden escribir como integrales contra alguna medida con signo de esta función estrella, lo vamos a llamar el espacio de Barrón y esta cosa que está aquí. En particular, el espacio de Barrón se sabe que bajo ciertas condiciones técnicas es universal en L2, en el sentido que si yo tengo cualquier función de x a y que sea dos veces, o sea, integrable al cuadrado, ¿cierto? Este F1 yo lo puedo ver como un subespacio lineal denso de ese L2, y en particular esto me dice que de alguna forma con redes neuronales yo puedo aproximar cualquier función L2 de x a y, lo cual es un resultado bastante fuerte, pero los típicos teoremas de universalidad un poquito más elaborados. Entonces, ya, con una capa oculta, si yo tomo aquí, ojo, estoy asumiendo que puedo tomar este n tendiendo a infinito, ¿cierto? Entonces, puedo tomar una red muy grande y aproximar cada vez mejor una función del espacio L2. La pregunta ahora es, bueno, bacán, puedo hacerlo, ahora, ¿cómo lo hago? Porque tengo este resultado de universalidad, pero ¿cómo encuentro los parámetros que me aproximan perfectamente mi solución? Entonces, esto no es algo trivial, en ningún caso. Y entonces esta pregunta, ¿cómo encuentro los buenos parámetros? Pucha, en realidad me interesa no solo para aproximar, sino para resolver un problema de aprendizaje, ¿cierto? A mí me interesa encontrar cuáles son los buenos parámetros que me minimizan mi riesgo de población, que les mencionaba antes, que me acercan lo más posible mi predicción a través de red neuronal con respecto a lo que debería haber sido mi etiqueta real. Pero si fijan, el problema es lo mismo. O sea, si es que yo, por ejemplo, tomo un cierto tipo de pérdida, la cosa que la función que me minimiza esto es una función explícita. O sea, hay una función f estrella que yo sé que me minimiza este riesgo de población. Entonces, si yo puedo aproximar esa función f estrella, puedo minimizar este problema. Es más o menos esa la idea. Entonces, la universalidad es algo súper importante para resolver en general los problemas de aprendizaje. Ahora, ¿cómo se hace en la práctica? No se hace, o sea, lo que uno trata de hacer no es minimizar el riesgo de población porque uno no lo conoce. Entonces, uno minimiza un aproximado al riesgo de población, ¿cierto? Uno minimiza el riesgo empírico. Uno tiene una muestra de datos y uno, pucha, va iterativamente tomando esa muestra de datos diciendo, pucha, ya, esta cuestión se ve muy enredada. O sea, esta cuestión, no miren esta primera parte de la slide, miren esta línea de aquí, donde tengo esencialmente mi regla de actualización. Parto con un parámetro inicial, ¿cierto? Que lo sampleo aleatorio y de alguna forma, y después simplemente tomo ese parámetro y hago descenso de gradiente con respecto a, puta, ya quizás no se entiende nada, así que vamos a escribirlo un poco mejor, pero puta, si tuviera un plumón bueno, mejor. Ya. El riesgo empírico de una función se escribiría como, en particular, podría tomar una pura muestra, ¿cierto? Y decir que mi función, o sea, perdón, mi riesgo empírico va a ser, pucha, la pérdida de la función que estoy tomando, ¿cierto? En este caso mi phi teta n, de algún dato en particular y algún i en particular, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es, pucha, hagámosle descenso de gradiente a esta cosa. Asumo que tengo un puro dato y ese puro dato es el que me sirve. Entonces derivo esto, y aproximo el gradiente con lo que se llama el gradiente estocástico en el fondo. Cuando yo tome muchas muestras de esto y eventualmente yo promedie los gradientes de esta cosa, me va a dar una aproximación del gradiente de la función real. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pucha, derivo esto y me da esta expresión de acá, la derivada del L primero, y después la derivada del sigma estrella, que bueno, recuerdan este phi acá está definido en función del sigma estrella. Realmente lo que estoy haciendo es iterar haciendo descenso de gradiente sobre mi riesgo empírico para una muestra. Y esto de acá es una elaboración mucho más complicada de lo mismo, ¿ya? Aquí yo no tomo una pura muestra, tomo mis datos, voy seleccionando batches de datos y promedio esos gradientes y después regularizo mi funcional. Entonces le meto alguna entropía o alguna cosa que se me aparece en la iteración, y también le meto ruido, ya, metámosle ruido para que la weá converja mejor, porque no tiene por qué converger si es que no le meto ruido, ¿ya? Entonces, metiéndole ruido ya tengo una iteración súper general de gradiente descendiente, pero en esencia la idea es esta de acá. La idea es que esta dinámica me va actualizando los parámetros siguiendo esencialmente siguiendo el descenso de gradiente para este riesgo empírico. Entonces la pregunta es, ya, si hago esto, ¿por qué cresta lograría yo minimizar mi funcional general, ¿cierto? Aquí es donde empieza a aparecer la idea del límite Minfield. O sea, yo sé que minimizar función en los parámetros es muy no convexo, es muy complicado. Lo que voy a hacer es ver esto como un problema de minimizar un funcional que va del espacio de medida de probabilidad en R, y quiero minimizarlo, puta,
y el funcional se escribe así esencialmente, y yo sé que este funcional es convexo, porque asumiendo que la pérdida es convexa, que por ejemplo para la pérdida cuadrática, esto siempre es así, ¿ya? Si asumo que mi pérdida es convexa, este funcional de acá, definido como lo definimos, es convexo. Y en particular, ¿será que, puta, si yo sigo esta dinámica de gradiente descendiente, estoy de alguna forma minimizando este funcional que sí es convexo? Entonces ahí es donde aparece el límite Minfield. El límite Minfield nos dice lo siguiente. Si yo tomo esto de aquí, que es la medida empírica de mis parámetros, en cada iteración, o sea, yo tomo, imagínense que este nu teta n, aquí abajito le pongo k, referenciando que en cada etapa para el teta k, esa es la medida empírica para los parámetros en ese estado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Puta, tomo, para n unidades, voy tomando las iteraciones de mis parámetros, las medidas empíricas asociadas a mis parámetros para iteraciones cada vez más grandes. Entonces, asumo, cuando yo tire en infinito, es como que estoy asumiendo que tengo infinitas unidades ocultas, pero además estoy viendo que tengo infinitas iteraciones de gradiente descendiente. Pero este proceso de acá, en el espacio de procesos Catlag, hasta el espacio de medidas, de medidas, perdón, sí, medidas positivas en este caso de z, o medidas de probabilidad, lo mismo. Este proceso de acá converge a este proceso mu t que está anotado aquí, que satisface el flujo de gradiente de Wasserstein para el funcional convexo R. O sea, en términos bonitos, yo les dije que estábamos haciendo un flujo de gradiente para esta función de acá. Lo que les digo ahora es que si yo tiro en infinito, en realidad estoy haciendo igual un flujo de gradiente, pero lo estoy haciendo para el R real, para mi riesgo de población real. O sea, ya no, como asumí que tengo infinitas iteraciones de gradiente descendiente, ahora estoy efectivamente minimizando el funcional que me interesa. Ahora, ¿qué es un flujo de gradiente de Wasserstein? Quizás no lo saben, así que lo pongo aquí, pero esencialmente lo importante del monito es una secuencia de medidas de probabilidad, una trayectoria en el espacio de medida, en el espacio de Wasserstein 2, que sigue de alguna forma el gradiente de mi funcional real, pero además cumple esta ecuación de aquí, que es una ecuación de conservación de masa. Cuando me dice que una distribución de probabilidad que se va a ir moviendo de alguna forma, siempre siendo una distribución de masa, pero va a ir redistribuyendo su masa hasta eventualmente converger a algo, y ese algo idealmente va a minimizar un funcional convexo que es el que a mí me interesa minimizar. Y eso se define de forma natural a través de unas derivadas con respecto al espacio de medida que se llaman la derivada lineal funcional, que es esta cosa de acá, y la derivada intrínseca, que es el gradiente de esta cosa de acá. Entonces, como que tiene mucho sentido definir un flujo de gradiente de Wasserstein en particular. Si yo tiro en infinito, bueno, mi flujo de entrenamiento va a seguir este flujo de gradiente. Pero ahora todo esto sigue siendo Minfield, ¿ya? Hay más resultados en Minfield. Esta dinámica de entrenamiento del flujo de Wasserstein está súper estudiado. Se sabe que esto sigue una dinámica que se llama Fokker-Planck, que es básicamente una ecuación diferencial estocástica. Se sabe que cuando yo tengo muchas unidades, tiro bien infinito, hay una especie de lo que se llama propagación de caos, que es decir, que pucha, si yo miro cualquier cantidad finita, fija de parámetros, no sé, los primeros J parámetros, cuando n tiende a infinito, esto se comporta como si fueran ID, como si fueran todos IDs ampliados de la ley que está dada por ese límite, lo cual igual es increíble. O sea, yo encuentro la solución a esta ecuación de acá, y después amplio ID parámetros, y eso me va a dar más o menos cómo se distribuyen los parámetros de la red neuronal, que es lo que está ahí. Y también se sabe que lo malo es que cuando no tengo regularización, yo solo sé que si es que este flujo de gradiente de Wasserstein converge a algo, ese algo va a ser un mínimo global de mi funcional original, de la función que me interesa minimizar, el riesgo de población, pero no tiene por qué converger esta cosa. Así que no tengo por qué irme a un óptimo global en ningún caso. Lo que tengo que hacer para lograr eso es hacer lo que se llaman las Langevin Dynamics, que son esencialmente ponerle una regularización a mi funcional y además meterle entrenamiento. Lo que les mencionaba antes. Ahora no solo estoy siguiendo el flujo del gradiente, sino que también le meto al gradiente una componente de regularización y también le meto una componente de ruido que me permita explorar todo el espacio de parámetros para, ojalá, minimizar, ¿cierto? Entonces tengo un resultado más o menos igual, ¿cierto? Tengo una propagación de caos, o sea, mi dinámica para SGD, si yo la escalo de cierta forma inteligente en el tiempo y en el espacio, bueno, converge un proceso que es un flujo gradiente Wasserstein que me interesa, pero que además tiene un término de difusión, y ese término de difusión, bueno, y aquí en Blasov me hace aparecer un movimiento browniano. Esto hace que yo pueda explorar todo el espacio de parámetros y en particular eventualmente converger al único mínimo global del funcional convexo que me interesa, ¿ya? Entonces, esta es la teoría de Minfield de las redes neuronales. Y bueno, de una capa oculta, para multicapa es más complicado, la cuestión ya no todo es ID, las cosas ya no sirven como antes, hay problemas técnicos, pero es como para trabajo futuro, eso no lo vamos a ver nosotros en esta tesis. Así que ojalá se haya entendido la idea del límite de Minfield. Lo que vamos a ver ahora es o sea, qué son las redes neuronales y cómo las dos cosas se van a conectar en esta tesis. Entonces, solo para que se cache que una red neuronal equivariante esencialmente es algo que trata de
aprovechar las simetrías del espacio. Yo les dije que tengo un problema donde tengo datos y tengo etiquetas y quiero tratar de clasificar de forma inteligente, pero hay sesgos activos que uno tiene y que uno sabe y que la red neuronal no tiene por qué saberlo si es que es un modelo nomás, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes ven cualquiera de estas fotos y me van a decir que hay un perro en la foto, ¿sí? Independiente de que esté rotado para la derecha, para la izquierda, que esté flipeado, que esté para un lado, para el otro, todas las fotos tienen un perro, ¿cierto? Entonces, eso es una simetría que respeta el espacio de datos y que si yo, mis etiquetas van a tener todas la etiqueta perro, pero el modelo va a ver cada una de estas fotos y las va a ver como fotos distintas. ¿Por qué no vamos a poder aprovechar la simetría que tienen los datos para hacer un modelo que sea más eficiente? ¿Cierto? Entonces, aquí aparece la idea de lo que son las... O sea, esto todo se modela a través de la acción de un grupo de simetrías en el espacio de datos. Y en particular hablamos de una función invariante o equivalente cuando si yo aplico una transformación al espacio de entrada, va a ser equivalente si es que, por ejemplo, ya, yo muevo el gato de aquí para allá y después aplico la transformación, es lo mismo que si yo hubiera aplicado la transformación y después movido al gato. ¿Cierto? Una cosa del estilo. Si yo aplico la transformación en el espacio de llegada, así cuando yo aplico la transformación en el espacio de salida y aplico la función, es lo mismo que aplicar la función y después aplicar la transformación en el espacio de salida. Entonces eso es lo que es una función equivariante y en particular si yo asumo que esta acción de mi grupo en la salida es trivial, o sea que yo en la salida nunca muevo el gato, o sea, si o nunca cambio la etiqueta, ¿sí? Significa que mi función es invariante. Entonces tengo una forma de codificar funcionalmente lo que es la simetría, y en particular esto se traduce a propiedades de leyes. En particular yo les dije que los gatos pueden venir rotados para aquí y para allá, entonces, bueno, yo asumo que mis features son invariantes en ley, o sea que la ley de features no importa realmente la orientación que tengan. Y además asumo que el par va a ser equivariante en el sentido siguiente, en el sentido que cuando yo aparezco una etiqueta que está desplazada, entonces la etiqueta correspondiente va a ser la misma en ley como si estuviera desplazada. Que es esencialmente lo mismo que decir, según un teorema que hay por ahí, que nuestros datos, o sea, que nuestras etiquetas dependen de forma equivariante de los datos X, ¿ya? Entonces, es más o menos esa la idea de tener la equivariancia en el espacio de datos. Ahora la pregunta es cómo aprovechamos esta simetría para construir una red mejor. Lo que se hace es construir una red normal, pero tomando que las capas lineales que hay entre medio sean siempre respeten esta relación de que, puta, si yo le tiro un dato desplazado, se me desplaza en la salida. Pero esto que se haga capa a capa, ¿cierto? Que todas las capas cumplan esto. Y eso en particular me restringe cómo tiene que ser la red. En particular, no sé, porque, bueno, no, quizás no lo voy a anotar, pero imagínense que yo quiero que, independiente de cómo vengan ordenadas las coordenadas de mi vector, ¿cierto? Yo puedo aplicarle cualquier permutación a mi vector para que intercambie las coordenadas, ¿cierto? Si quiero, a ver, si quiero un vector que hago con otro, que este x1 está aquí n, ¿cierto? Si quiero que independiente de cómo yo permute las coordenadas, la salida de esto sea lo mismo, siempre, que esta cosa sea invariante, necesito que este vector sea puros unos, ¿cierto? O sea, puros unos o teta por puros unos, ¿cierto? O sea, necesito que todos los parámetros que tenga este vector se compartan entre sí, que sean todos iguales. Entonces, esta restricción de que la capa lineal tiene que ser G equivariante me da efectivamente una restricción a dónde tienen que vivir los parámetros. No pueden ser todos los parámetros, no puede ser n parámetros, va a ser uno solo, que se aplique en todas las dimensiones, ¿ya? Entonces, más allá de eso, uno puede construir una red neuronal que sea equivariante. Y esto es lo que se hace mucho en la práctica. O sea, las redes convolucionales, transformers, las redes de grafos, que son las más usadas en la práctica hoy en día, con mayor éxito en tareas de lenguaje, detección de imágenes, etcétera, todas aplican la simetría de algún hardcodean la arquitectura, ¿ya? Y muchas de estas tienen resultados de aproximación universal iguales a los que les mencionaba. Entonces ya, con esto en mente, la pregunta es, bueno, ¿cómo se mezclan estos dos contextos? Antes, una cosilla extra, que son otras formas de aplicar simetría, que van a aparecer solo al final, ¿ya? Pero que en el fondo yo puedo hardcodear en mi arquitectura cómo quiero que se respete la simetría, pero también puedo tratar de hacerlo como a la mala, y no hacerle nada al modelo, sino que simplemente promediar sobre todo el grupo a la salida, ¿ya? Entonces no tengo un modelo más simple, pero sí tengo una arquitectura que es equivariante. Por ejemplo, sin ni siquiera hacer eso, puedo decir, bueno, a lo mejor ni siquiera promedio mi mismo modelo para que sea equivariante, sino que a lo mejor lo que hago es, entreno la red, pero dándole una función de pérdida que promedia sobre todo los elementos del grupo. Entonces esto ni siquiera me asegura que mi grupo va a ser, o sea, que mi modelo final va a ser equivariante, ni tampoco me simplifica la red, pero estas dos técnicas son súper usadas en la práctica para tratar de, ¿cómo se llama?, aprovechar la simetría de los datos. Entonces ya, para cerrar, voy a contarle un poco de qué resultados tenemos. Y en particular, una de las principales cosas que nos metimos a hacer fue entender cómo aparece este contexto de las simetrías, cómo aparecen las redes neuronales shallow. Entonces, las redes neuronales shallow, lo mismo de antes, ahora, si es que yo tomara el espacio de salida como R,
es muy fome. Y esto es lo que hace todo el contexto Mainfield en la literatura, porque es muy fome, puedo tener acciones interesantes de grupo sobre el espacio de salida. Así que lo que hago es definirme, o sea, hacerlo vectorialmente y hacer que esta cosita de acá ya no sea un ponderador, sino que sea una matriz, y estas cosas sean matrices. Bueno, que todo sea un poquito más complicado, pero dado que tengo acciones en el espacio de entrada y el espacio de salida, acciones de un grupo, puedo definirme una acción de grupo sobre el espacio de parámetros, lo cual es, o sea, es medio natural cómo se define, y esta acción es tal que si yo tengo que todos mis parámetros se quedan fijos esta acción, o sea que mi acción de grupo me deja fijos esos parámetros, es un sí, solo sí con que la red tenga arquitectura equivariante. Es lo mismo de antes. Yo les dije, bueno, la única forma de que esta cosa sea invariante a permutaciones de las coordenadas es que puta, se computan todas las, ¿cierto? Entonces eso me define un espacio de parámetros equivariantes, que está aquí, que son los vectores que se quedan fijos ante cualquier permutación de coordenadas, ¿cierto? Entonces, en vez de tener un espacio de dimensión n, tengo un espacio de dimensión 1. Entonces, como que efectivamente reduzco la dimensión en la que pueden vivir mis parámetros. Y en particular esto significa que mi medida empírica para la arquitectura va a estar concentrada completamente en este espacio de parámetros equivariantes. Entonces, con eso ya defino una red, y en realidad esto no necesito que sea porque, o sea, como les dije, esto de la red neuronal es una restricción. Entonces, yo lo que podría partir a priori diciendo, bueno, en realidad sea Z un Hilbert cualquiera, un espacio cualquiera, y defino una red, o sea, que tiene una acción de grupo sobre él. Entonces puedo definir una red simplemente como una red equivariante como cualquier red que todos sus parámetros se concentren en un espacio de parámetros equivariantes, que a mí me interesa, ¿ya? Pero bueno, esto es un poco la idea. Yo digo, ok, redes equivariantes, básicamente se concentran todos los parámetros en el espacio de parámetros equivariantes. Este espacio es bonito, tiene en general, si es que la acción no es trivial, tiene dimensión más chica que el espacio original, es un espacio lineal, así que puedo definir una proyección que, o sea, es cerrado, tiene una proyección que es continua, tiene todo bonito. También puedo definir todas las medidas de probabilidad que se concentran en ese espacio de probabilidad. Como les dije, esto se van a corresponder con las redes neuronales que tienen puros parámetros equivariantes. La pregunta es, ¿puedo yo minimizar mi funcional solamente tomando medidas acá? Y parece que debería ser verdad, ¿cierto? O sea, si tengo ciertos teoremas de universalidad, parece que debería poder tenerse. Pero en general, nada me dice que el mínimo sobre este espacio de medidas de probabilidad, que en general va a ser más chico que el espacio original, no tiene por qué ser igual el mínimo. Y de hecho hay un contraejemplo que es súper fácil, que muestra que no es así. Quizás, ya lo voy a hacer aquí. Si ustedes tuvieran una ley de datos, pues en la bola 0,1, y toman la rotación en 45 grados, el único vector, o sea, los únicos parámetros que se quedan fijos a la acción de una rotación en 45 grados, si ustedes piensan qué vectores se quedan fijos cuando yo roto en 45 grados, no sé si les ocurre cuál es el único que lo hace. El cero, ¿ya? El cero es el único. Este espacio de parámetros equivariantes se restringe solo al cero. Entonces, puta, las redes equivariantes que puedo construir para esta acción son ninguna. O sea, son las redes que son cero siempre, esencialmente. Entonces, tengo redes que son cero siempre, pero en este problema puedo tener una red neuronal que tenga aproximación universal, entonces que me aproxime perfectamente cualquier función, pero las redes equivariantes van a valer callampa, no van a poder aproximar nada. Entonces, esencialmente, hay ejemplos en los que minimizar solo en este espacio no es suficiente. La pregunta entonces, ¿cuál es el buen espacio? Y el buen espacio es este de acá. Es el espacio de las medidas que son invariantes como medidas. Ya no necesito que se concentre en el espacio de parámetros invariantes, sino que lo que aparece más naturalmente en el problema son las medidas que son invariantes como leyes, ¿sí? Que cuando yo le hago la push forward a través de cualquier transformación del grupo, la medida se queda siendo igual. Por ejemplo, una gaussiana, ¿ya? Imagínense una gaussiana y yo tengo una operación que simplemente es flipear las coordenadas. Bueno, esta ley es invariante, ¿sí? A que yo flipee las coordenadas, o si yo tuviera a cualquier transformación ortogonal, un vector gaussiano va a ser invariante hasta un gaussiano estándar va a ser invariante a las transformaciones ortogonales, ¿ya? Entonces, este es el tipo de medidas que se van a interesar, y en base a un resultado que un poquito más, o sea, un mini resultado si quieren, que uno puede extender la desigualdad de Jensen al contexto en el que defino medidas como integrales de otra. Si tengo un riesgo que es convexo sobre las medidas de probabilidad y que tiene esta primera como derivada, se puede hacer la misma demostración de Jensen para demostrar que se tiene esta desigualdad acá. Y en particular, si mi riesgo fuera convexo y G invariante, entonces se tiene siempre que si yo hizo una medida, o sea, si yo tomo una medida cualquiera de probabilidad y la hago simétrica aplicándole la push forward integrando, eso siempre me va a dar un riesgo más chico que el original, y en particular yo podría minimizar mi problema, dado que mis datos son invariantes, puedo minimizarlos solo con G invariante. Pero ojo, G invariante en el espacio de parámetros. Aquí ya no estoy
o sea, la medida original era G invariante en el espacio de los datos. Ahora yo me definí un espacio de parámetros, me definí yo una acción sobre los parámetros, y ahora digo, bueno, si la acción está suficientemente bien definida, entonces mi funcional lo puedo minimizar tomando solo medidas G invariantes. Y en particular, gracias a un teorema que a algunos de aquí en esta sala les va a gustar, uno puede estudiar solamente el espacio de órbitas cuando tiene medidas. Y en particular, asumiendo un par de cosas que igual son medias fuertes, pero bueno, para no complicar la cosa, si tengo mi espacio de órbitas asociado a una sección, tengo, por ejemplo, tengo la proyección canónica siendo continua y tengo una sección que me permite devolverme el espacio de órbita original, y aquí quizás puede ser otro dibujito. Imagínense que tienen R2 y tienen la acción de, ¿cómo se llama? Rotar, ¿ya? Rotar con el grupo, o sea, el círculo, ¿ya? Entonces, los únicos parámetros que son G invariantes en este caso, o sea, que se quedan fijos, perdón, es solo el puntito cero, ¿cierto? Porque el único vector que es invariante, pero el espacio de órbitas yo lo puedo ver como si fuera solo R+, por ejemplo, y esto es lo que se llama la sección del espacio de órbitas, ¿ya? Por tanto, tengo mi espacio R2 completo, pero las órbitas del espacio R2 completo son solo los círculos, ¿cierto? Todos los círculos para distintos radios. Yo podría inyectar de nuevo, eso es lo que la sección, puedo volver a inyectar el espacio de órbita, el espacio original, y verlo como un subconjunto que puta, es un subconjunto, en este caso solo el conjunto R+ es mi espacio de órbita, ¿ya? Entonces, por el espacio de órbita, tomo cualquier cosa acá, toda está únicamente definida, ¿ya? Entonces, el teorema de descomposición ergódica me dice que cualquier medida G invariante no necesito por qué entenderla en todo el resto del espacio, me basta entenderla como una medida de probabilidad aquí, y después lo que hago es extenderla a todo el resto aplicando el grupo, ¿ya? Entonces, imagínense yo aquí tomara, no sé, una medida, en esta línea tomo una medida que es así, y lo que hago es simplemente barrerla en todo el espacio, y que esa es la medida que me va a dar resultado, ¿cierto? Es una medida G invariante. Y en particular estos dos espacios, bajo la condición de que estas cosas sean continuas, son lo mismo. Digo que la medida de probabilidad G invariante es lo mismo que tomar medidas de probabilidad simplemente concentradas en el espacio de órbita, ¿ya? ¿Y por qué es interesante esto? Bueno, hay más dibujito. Pero ¿por qué es interesante esto? Porque en realidad puedo bajar la dimensión de mi problema. Y lo puedo bajar, o sea, y en este caso que estaba en R2, lo bajé de dimensión 2 a dimensión 1, y de hecho a la mitad de dimensión 1 porque tengo solo el rayo positivo, ¿cierto? Entonces puedo bajar la dimensión del problema y eso lo puede hacer más eficiente. Pero y esto en particular, aquí no usé nada de equivariante, ¿cierto? Aquí no ocupé mi espacio de parámetros equivariantes. Y aquí es donde entra una de las preguntas que tenemos actualmente y que es la que más queremos entender en este momento, es cómo cresta inyectamos nosotros canónicamente una medida que está concentrada solo aquí, en el espacio de parámetros equivariantes, cómo la inyectamos en todo el espacio de forma que sea como natural. Porque si se fijan, es que me reduzco el espacio de órbita, ya maté toda la simetría del problema, ahora ya el G ya no me importa. Ahora quiero optimizar esta cuestión en un espacio simplemente que es un poco de dimensión más chica, pero ya, listo. Me olvidé, pero ahora, ¿qué tan importante es el hecho de que mis parámetros sean o no equivariantes? Entonces, lo que a uno le gustaría decir es, bueno, yo puedo optimizar mi problema usando solo parámetros equivariantes, porque entonces puedo tomar una red equivariante que en general es mucho más simple que una red normal, y optimizar eso y voy a tener... Pero la cosa es que yo no puedo, en general no puedo garantizar que si yo optimizo mi problema, voy a reducir cualquier medida que pueda estar concentrada en todo este rayo. ¿Por qué debería eventualmente concentrarse en el cero? Es una pregunta que no tiene por qué ser verdad, ¿ya? ¿O por qué se tiene que concentrar necesariamente en el espacio de parámetros equivariantes? Entonces, esa es una de las grandes preguntas que queremos entender, y que es lo que estamos trabajando en este momento. En particular, cómo si es que yo resolviera el problema solo en este espacio, cómo puedo después escalarlo al espacio completo y decir que eso es una solución del problema original. Ahora, la dinámica de entrenamiento, algo que sí tenemos más o menos demostrado, que es más o menos no complicado de ver, o sea, ya unas propiedades simples de que cuando yo derivo una función equivariante, pucha, como que las transformaciones del grupo como que se conmutan de alguna forma con las integrales y lo que yo quiera. Más allá de eso, lo que hemos usado hasta ahora es que la dinámica de entrenamiento, si es que yo entreno con datos equivariantes, algo medio natural que uno espera que pase, es que la medida que, por ejemplo, si yo inicializo mi problema siendo una medida G invariante, entonces para todo el tiempo en adelante esa medida va a seguir siendo G invariante. Entonces, si yo parto con una normal estándar en todas las coordenadas, puta, mi dinámica va a hacer evolucionar los parámetros de formas raras que uno no sabe cómo son, pero siempre van a seguir siendo G invariantes. Es como decir que yo voy a concentrar en el espacio de órbita y se va a quedar siempre concentrada en el espacio de órbita, solo que extendía canónicamente todo el espacio, ¿ya? Y lo bacán de la dinámica sin regularizar es que, bueno, también eso pasaría si es que yo partiera concentrado solamente en el espacio de parámetro equivariante.
Pero lamentablemente eso no necesariamente ocurre si es que yo tengo una dinámica que está regularizada, porque en particular cuando yo regularizo meto un movimiento browniano y eso me hace recorrer todo el espacio cuando aplico la dinámica. Así que si se fijan, el espacio de parámetro equivariante siempre es degenerado en general. Así que, puta, no puedo definirme, o sea, no puedo definirme el browniano no tiene por qué dejarme metido dentro de mi parámetro, mi espacio de parámetro equivariante. Así que con eso en mente, bueno, sé que cuando tengo medidas invariantes voy a converger a una medida invariante y esa dinámica va a converger a un óptimo y ese óptimo va a ser invariante. Pero va a ser invariante en el sentido que está concentrado en el espacio de órbita. No necesariamente van a ser parámetros equivariantes. Entonces, ¿por qué cresta sería mejor usar una red que se concentre en el espacio de parámetros equivariantes siendo que no tengo por ahora ninguna garantía? Eso lo queremos entender. A lo mejor hay una forma canónica de extenderlo, dado que estoy regularizando el problema. A lo mejor si me meto entropía, pucha, a lo mejor voy a privilegiar siempre medidas que no sean muy altas cuando sean muy lejos. En particular, voy a privilegiar siempre medidas que se concentren solamente en el... Un poco esa es la idea. Ahora, no. Una forma chaya de lograr que mi dinámica siempre se quede en el parámetro equivariante es proyectar el ruido para que siempre se quede ahí, pero eso es medio tramposo. O sea, es decir, bueno, mi dinámica siempre se queda en el espacio equivariante si es que proyecto de tal forma que siempre se queda en el espacio equivariante, ¿ya? O sea, no es muy entretenido, pero sí sé que cuando tengo la dinámica proyectada, siempre voy a converger al mínimo del problema en el espacio de dimensión más chica, ¿ya? Entonces la pregunta es cómo se relaciona el óptimo en el espacio de dimensión más chica con el óptimo global, ¿ya? En particular, si yo tengo una medida, como les digo, en el espacio de dimensión más chica, ¿cómo la extiendo a todo el resto? Y bueno, eso es más o menos en lo que estamos ahora. Ahora las preguntas abiertas, como les dije, entender un poco mejor este espacio de órbitas, un poco entender mejor cómo se ve el problema cuando lo restringo al espacio de órbita, cómo se ve la energía, cómo se ven todas estas regularizaciones, y bajo qué condiciones puedo yo extender un óptimo del problema en dimensión más chica a un óptimo del problema global, ¿cierto? También me gustaría ver si es que este hecho de yo optimizar un espacio de dimensión más chica me da garantías de velocidad de convergencia más rápida, por ejemplo. Porque como estoy en dimensión más chica, tengo menos parámetros, entonces a lo mejor la idea sería que, puta, a lo mejor converjo mucho más rápido y es más óptimo mi entrenamiento. Pero también a lo mejor me dice que, no sé, pues a lo mejor no gano mucha ventaja de usar red equivariante. Y en particular es una de las cosas que se ve con respecto a data augmentation o feature averaging, que la mencioné antes, que, o sea, no gano ninguna ventaja en la práctica de decir, ah, ya, puta, tomo data augmentation o feature averaging, parece que no voy a ganar nada mucho más allá de que mis medidas sean G invariantes, ¿cachai? Pero si mis datos, si yo ya le estoy diciendo que cualquiera, esto es enfermo, esto es una red cualquiera, ya que no estoy metiéndole G invariancia ni nada. Tomo una red cualquiera, la inicializo con gaussiana estándar y lo que me queda es una ley de parámetros que siempre es G invariante. Entonces no sé qué mucho más se puede ganar usando otras técnicas. Y eso es una de las cosas que queremos mostrar. Por último, hacer un par de experimentos para mostrar los resultados más como con gráficos y con ejemplos particulares, ¿ya? Pero eso es más o menos todo lo que puedo decir, así que muchas gracias por... Gracias, Javier. ¿Hay preguntas del público? Félix Loring. Buenas, Javier. Vale. Buena presentación, está bacán. Gracias. Tengo otro. Dale. La primera es que en las matracas te importa mucho la estructura del grupo. O sea, no sé si le pediste el grupo saberiano, que sea compacto. Ya, sí. ¿Eso te ayuda o es que estás trabajando en un grupo general? Un grupo. No, tengo que asumir cosas, por ejemplo, por aquí anoté. Muchos resultados se tienen para grupo LCSH, que creo que son localmente compactos segundo contable Hausdorff, una cosa así, donde puedo definir medidas de Haar. Pero, o sea, en general necesito poder definir medidas de Haar, pero en muchos de los casos necesito asumir o que los grupos son, o sea, en general voy a asumir compactos porque muchas veces es lo que se ocupa en la práctica, no sé, por rotaciones, qué sé yo. Pero bueno, asumo que son compactos y dado que son compactos puedo asumir que operan en mi espacio a través de representaciones ortogonales, que es otro supuesto que es como medio estándar en literatura, pero yo creo que pero en general lo que hace la gente es decir que G actúa sobre el espacio a través de Rho, que es una representación, si no saben, es básicamente, o sea, es un homomorfismo de G al espacio de matrices, si quieren, del espacio en el que estoy. Como decir, para cada G te asocio una matriz que es invertible y que, puta, opera de una forma cuando multiplico las matrices, se multiplica como si se multiplicara el elemento del grupo, ¿ya? Generalmente se hace con representaciones y las representaciones se asumen ortogonales, pero cuando asumís que tu grupo es compacto, en general asumís que tu representación es ortogonal, es gratis. Pero sí, eso es como me gustaría poder asumir menos cosas, pero por ejemplo,
hay algunos resultados que no están aquí, pero por ejemplo, la medida del Lebesgue, por ejemplo, es invariante, o sea, para cualquier transformación ortogonal, pero no para cualquier transformación lineal que no sea ortogonal, ¿cachai? Porque ahí se rescala un poco y a lo mejor, bueno, cambian un par de cosas, pero en particular para simplificar las cosas en una primera instancia estamos viendo eso. Bacán. Y la otra pregunta es, como más prácticamente, si hay pensado cómo decidir qué grupo vaya a ocupar. Porque, por ejemplo, el ejemplo del perrito, Ajá. mostraste que era, tenía la simetría de 4 pero Ujú. igual tiene la simetría de S1. Sí, Pero ahí perdí muchísimos más parámetros, imagino que como que ya no llegáis, perder parámetros tampoco te gusta tanto. O sea, queréis perder exacto. parámetros, pero no tanto. Si hay pensado como técnicas para como optimizar qué tantos parámetros elimináis, qué grupo tomáis. Mira, esa es una de las cosas que tenemos muy como en la mente de lo que nos gustaría sacar en limpio de todo este estudio. En particular, por ejemplo, ¿por qué, como decís tú, si yo asumo mucha simetría, puta, mi espacio de parámetros equivariante se vuelve trivial y en ese sentido ya no puedo, o sea, como que pierdo mucha expresividad de las redes. Entonces, como que creo un trade-off entre tener universalidad, que es lo que mencioné al principio. O sea, si mi espacio de parámetros me permite tener universalidad, entonces, a lo mejor, puta, cualquier espacio de parámetros que me permita tener universalidad me conviene que sea lo más, ¿cómo se llama? Lo más grande posible, porque me ayuda a reducir la dimensión de la dinámica. Pero si lo hago demasiado grande, puedo perder cosas. Y también otra pregunta interesante que aparece ahí es como, bueno, ¿y quién me dice que puedo asumir este grupo siempre? O sea, si yo aquí en vez de un perrito le pusiera un 6, esta weá caga. Porque si yo doy vuelta el 6, ahora un 9. Entonces no tiene, lo de respetar la equivarianza se deja de respetar de alguna forma. Entonces, también una buena pregunta es por qué yo asumo este grupo y no asumo otro grupo. Y por qué no ese grupo no va a ser mejor o peor. Y eso es parte de las cosas que queríamos entender también en la dinámica. Y también, o sea, esta pregunta tiene mucho que ver con esto también. ¿Por qué yo hacerlo en el espacio equivariante me daría un óptimo o no? ¿O lo podría o no extender en un óptimo en el espacio completo? Tiene que ver con eso. Porque si yo tomo un grupo más grande, en general, el espacio de órbita va a ser más chico o al revés. Eso es más o menos lo que estamos estudiando. Bueno, gracias. Nada. ¿Preguntas? Primero, buena presentación. Tengo una pequeña duda con algo que dijiste hace poco, cuando hablaste como el que en general parte de la literatura toma como grupo compacto, Ajá, pero te gustaría como localmente compacto. ajá, Si trabajáis con un localmente compacto y, por ejemplo, lo compactificáis, no sé, por ejemplo, trabajáis con G discreto y usáis la ya, compactificación de Stonesage, ya. no podéis como usar esa compactificación y luego traer propiedades como de el grupo propiamente tal. Yo creo que de todas maneras, o sea, de verdad que se puede hacer por ese lado, pero por ahora no, o sea, por ahora estamos recién tratando de entender cómo funciona todo el problema. Yo creo que como en una primera instancia vamos a tratar de cerrarlo con asumiendo G compacto y después, puta, otra etapa decimos ya, ¿qué más podemos levantarle a esta cuestión? Ya no necesito que sea compacto, no necesito que sea ortogonal. Resultados de acá, estos de aquí, yo partí probándolos con, ya, asumo que mi representación es ortogonal, ahora ni siquiera necesito que sea una representación. O sea, ahora puede ser una acción como con T, o sea, invertible, etcétera. Pero a lo mejor también me gustaría ver, y esto es una pregunta súper relevante en el área de Machine Learning, ¿qué pasa si es que no, o sea, si no es un grupo, si es un semigrupo, por ejemplo? Si le meto ruido, no tengo inversa. Si le meto ruido a una foto, es también una transformación interesante, pero no puedo invertirla. Entonces, puta, ¿cómo lo hago en esos casos? También están las simetrías parciales, como les dije, el 9. En realidad, el 9 no es que sea... o sea, bueno, ¿por qué volví a esta foto? Ya no importa. El 9, si le doy vuelta, en realidad, bueno, o sea, sí respeta alguna simetría. Si yo 6 para acá, no sé, por cierta cantidad de ángulo, como que sigue siendo el mismo 6. Entonces, como que eso es lo que se llama una simetría parcial. ¿Qué pasa si es que no tengo la simetría en el espacio completo del grupo, sino que, puta, para alguna transformación del grupo soy simétrico, o sea, mantengo la misma clase, pero después ya no? ¿En qué contexto, o sea, cómo puedo relajarlo a esa situación? Y también cuando la simetría también es aproximada. Cuando, o sea, a lo mejor el perro de lado nunca me va a aparecer así, sino que me va a aparecer, puta, con el pasto, yo no sé. En el fondo, como cuando la simetría del espacio, sino que pues, aproximada en algún sentido, también es otra pregunta súper relevante en la literatura. Eso. Gracias. Me fui a otro lado. Así. Ya. Bueno, agradezcamos a Javier de nuevo por su...
Bueno, y con esto se cierra el seminario de Magíster este semestre. Muchas gracias por la asistencia. Fue muy gratificante hacer esta instancia. Y bueno, espero que se pueda repetir en alguna otra ocasión. ¿Ya? Sí.